El año 450 antes de nuestra era. Bajo el intenso sol persa, una multitud avanza lentamente por la amplia escalera de la Apadana, como un mapa viviente del mundo. Es el día de la ofrenda de tributos. En ese año, representantes de 23 pueblos, incluidos armenios, babilonios y etíopes, rendían homenaje al Rey de Reyes en Persépolis. La delegación armenia lleva recipientes de plata finamente elaborados en forma de grifos. Detrás de ellos, los etíopes conducen un extraño animal de cuello largo, un regalo proveniente de tierras lejanas. El aire está lleno del murmullo de múltiples idiomas, del aroma del incienso y de la piedra calentada por el sol. No se trata de cobrar impuestos. Es un ritual que confirma el orden y la unidad dentro del imperio más grande que el mundo haya conocido jamás. 120 años después. La misma ciudad. La misma mampostería de piedra. Pero el aire ya no huele a incienso, sino a humo corrosivo. Las vigas de cedro del techo, traídas desde el Líbano, se desploman bajo una lluvia de fuego. En el año 330 antes de nuestra era, una cortesana ateniense llamada Thais pronunció un discurso en un banquete, tomó una antorcha y dio inicio a la quema de la ciudad. 200 años de construcción meticulosa, el esfuerzo de decenas de miles de artesanos libres de todos los rincones del imperio, se reducen a cenizas en una sola noche. El símbolo más grande del orden y la creación, destruido en un arrebato de venganza ebria. Un solo hombre, una sola antorcha. Esta ciudad fue construida como un escenario para la unidad. La destruyeron en nombre de la división. La levantaron trabajadores libres contratados, que recibían su pago en plata y en grano. Pero la historia la recuerda como un símbolo de tiranía, incendiada por sus propios liberadores. La reconstruiremos desde sus cenizas, basándonos en datos arqueológicos y textos históricos. Recorreremos sus salones, conoceremos los rostros de quienes la edificaron y seremos testigos de aquella noche fatal para entender qué fue lo que realmente sucedió. La ironía comienza con su nombre. Persépolis es un término griego que significa ciudad de los persas. Se lo pusieron quienes la destruyeron. Sus propios creadores la llamaban de otro modo, Parsa. Para comprender la tragedia, primero hay que entender el sueño. ¿Por qué se construyó esta ciudad, tan diferente a cualquier otra capital del mundo antiguo? En el año 522 antes de nuestra era, Darío tomó el trono de los aqueménidas, convirtiéndose en el gobernante del imperio más grande que el mundo haya conocido. Su dominio se extendía desde los áridos valles del río Indo en el este hasta las ciudades griegas a orillas del mar Mediterráneo en el oeste. Bajo su cetro vivían 50 millones de personas, quizás la mitad de toda la población del planeta. Este enorme mosaico estaba compuesto por 23 provincias llamadas satrapías, cada una con su propio idioma, dioses y tradiciones. Gobernar un territorio así no significaba solo recaudar impuestos o sofocar rebeliones. Implicaba inculcar en el sacerdote egipcio, el guerrero bactriano y el comerciante lidio la idea común de pertenecer a un mismo orden. Para la administración diaria, Darío ya contaba con 3 capitales: Susa, donde residía en invierno; Ecbatana, su residencia de verano en las frescas montañas; y la antigua Babilonia, el centro económico de Mesopotamia. En estas ciudades la vida bullía. Crujían los carros, los funcionarios llenaban tablillas de arcilla y los mensajeros corrían por la vía real. Pero Darío no quería crear otro simple centro administrativo, sino un espacio ceremonial, un escenario para todo el imperio. Necesitaba no una ciudad para vivir, sino una para exhibir. Un lugar donde, una vez al año, se reunieran representantes de todos los pueblos, no solo para pagar tributo, sino para participar en un espectáculo grandioso, donde ellos eran los súbditos y él, el Rey de Reyes, garante de la armonía universal. Esta escena no podía construirse en medio del bullicio de las antiguas ciudades. Requería un espacio limpio y sagrado en el corazón mismo de las tierras persas, en Pars. Se eligió un lugar al pie de una montaña que más tarde sería llamada Ku-e-Ramat, la montaña de la misericordia. Allí,
En una amplia llanura, bajo la mirada de eternas rocas, debía materializarse el sueño imperial. Pero una idea tan grandiosa no podía descansar en tierra común. Para esta escena universal se necesitaba una base acorde, un pedestal elevado por encima del mundo de los mortales. En el año 518 antes de nuestra era, al pie del Monte de la Misericordia, que los persas llamaban Ku-e-Ramat, resonó el primer golpe del martillo contra la piedra. No era el sonido de la construcción de otro palacio, era el ruido que marcaba el inicio de un mundo nuevo. Los ingenieros de Darío no intentaron adaptar la ciudad al paisaje existente. Decidieron transformar la tierra misma, creando para su sueño imperial un horizonte artificial. Primero nivelaron una saliente rocosa, y luego comenzaron a construir una terraza gigantesca. Los ingenieros diseñaron una plataforma artificial de 13 hectáreas. Este espacio, equivalente a 18 campos de fútbol, fue elevado sobre la llanura mediante muros de contención que en algunos puntos alcanzaban los 18 metros de altura, como un edificio moderno de 6 pisos. Millones de toneladas de tierra y piedras rellenaron esta enorme base, convirtiendo la pendiente irregular de la montaña en una superficie perfectamente plana. Desde canteras ubicadas a solo unos kilómetros, los trabajadores extraían enormes bloques de piedra caliza de color gris oscuro. La calidad de la piedra era excelente, con una superficie lisa y pulida. Día y noche, un murmullo constante llenaba la llanura. El golpe rítmico de miles de martillos de los canteros, el crujido de palancas de madera que levantaban bloques de varias toneladas, y las voces apagadas de los capataces. Los bloques de piedra se ajustaban con tal precisión que no cabía la hoja de un cuchillo entre ellos. No se utilizaba mortero para unir los bloques. Se mantenían firmes por su propio peso, formando un muro monolítico. Pero este muro no era una fortificación. No tiene troneras, ni torres almenadas, ni rastros de estructuras defensivas. Su superficie, perfectamente pulida, estaba expuesta a todos los vientos y miradas. No era un refugio, sino un escenario. Fue construido con la absoluta confianza de que el imperio no tenía enemigos. El trabajo monumental de miles de personas no estaba destinado a proteger, sino a demostrar. Crear un pedestal desde el cual el poder de los aqueménidas sería visible para todo el mundo. Las grandes construcciones de la antigüedad suelen asociarse con el trabajo esclavo. Parece que solo la fuerza sometida de miles de personas, impulsadas por el látigo, podría alzar esas colosales estructuras. Esa imagen se ha arraigado firmemente en la mente colectiva, pero en el caso de Persépolis resultó ser falsa. La clave no vino de decretos reales, sino del polvo bajo los pies. En 1930, arqueólogos de la Universidad de Chicago encontraron decenas de miles de tablillas de arcilla. No eran textos sagrados, sino registros administrativos secos, nóminas de pago y contabilidad detallada de esta gran obra. La traducción de la escritura cuneiforme elamita en estas tablillas cambió por completo la comprensión de la sociedad persa. Resultó que la ciudad no fue construida por esclavos, sino por trabajadores contratados. El pago se hacía en especie, vino, ovejas y grano. Cada registro incluye un nombre, una profesión y la ración entregada. Las listas de trabajadores se leen como un mapa del imperio mismo. La fuerza laboral era internacional. Canteros de Persia trabajaban junto a decoradores de Egipto, mientras escultores de la Jonia griega tallaban detalles al lado de artesanos de Babilonia. Cada uno recibía un salario acorde con su especialización. El supervisor ganaba más, el aprendiz menos, pero nadie trabajaba sin recibir nada a cambio. Pero las líneas más sorprendentes en estos antiguos documentos se refieren a la política social. Las mujeres trabajaban al mismo nivel que los hombres y recibían igual remuneración por igual trabajo. Además, la administración llevaba un registro de las parturientas. Las madres jóvenes recibían raciones especiales después del parto, consistentes en grano adicional y vino. Era un sistema de apoyo bien pensado, que garantizaba que la mujer y su hijo no pasarían hambre en el periodo más vulnerable. Hace 2500 años, el Estado persa ofrecía a sus trabajadoras lo que hoy llamaríamos licencia de maternidad remunerada.
Persépolis fue desde el principio un proyecto de unidad. No solo representaba en sus relieves a 23 pueblos conquistados, sino que fue construido por sus propias manos. No por la fuerza, como en la construcción de las pirámides de Egipto, sino mediante el trabajo de personas libres a quienes se les pagaba, alimentaba y valoraba. La idea de un imperio que uniera diversas culturas no se materializaba solo en la piedra, sino también en la organización misma del trabajo. Así, con las manos de artesanos libres, en la gran terraza comenzaron a levantarse edificaciones destinadas a mostrar al mundo la armonía de decenas de pueblos bajo el dominio de un solo rey. Cualquiera que llegara a la gran terraza, ya fuera un sátrapa de Bactria o un embajador de Grecia, comenzaba su camino aquí. A la entrada occidental del complejo ceremonial se alzan dos guardianes colosales tallados en piedra maciza. Son enormes toros alados con cabezas humanas. Sus barbas de piedra están rizadas con precisión matemática y sus ojos atraviesan los siglos, evaluando con desapego a cada visitante. El paso entre ellos es estrecho. El frío que emana de estas figuras de 5 metros se siente incluso en el día más caluroso. Los pasos sobre las losas de piedra resuenan con eco en el silencio. Es como atravesar no solo una puerta, sino el mismo tiempo. Esta estructura, construida por el hijo de Darío, Jerjes, es conocida como la Puerta de todas las Naciones. En su interior hay un amplio salón cuadrado, de 25 por 25 metros. Su alto techo de cedro estaba sostenido por 4 columnas macizas. Los bancos de piedra a lo largo de las paredes eran el único mobiliario. Aquí, en la fresca sombra, las delegaciones esperaban su turno antes de ser admitidas en el corazón del complejo palaciego. Un espacio de espera y de conciencia. La primera muestra de la magnitud imperial, mucho antes de que vieras cualquier otra cosa. Los guardianes en la entrada, los lamassu, no son una invención persa. Son un legado del derrumbado imperio asirio, un símbolo que inspiró temor durante siglos en toda Mesopotamia. Pero los persas no destruyeron los dioses ni los símbolos ajenos. Los absorbieron, reinterpretaron y los pusieron a su servicio. En los palacios asirios, los lamassu eran defensores temibles del poder real, listos para destrozar a cualquier enemigo. Aquí, en Persépolis, su función cambia. Ya no amenazan. Son guardianes del orden, símbolos de sabiduría y poder, que protegen la paz que unió a todos los pueblos bajo el dominio de un solo rey. Al atravesar este salón, el visitante se dirigía hacia la salida este, custodiada por otra pareja de criaturas mitológicas. Salir por esa puerta era pasar de la penumbra a la luz cegadora del sol. Ante los ojos del embajador o tributario, se desplegaba un espectáculo destinado a quedar grabado para siempre en su memoria. La fresca sombra de los guardianes de piedra quedaba atrás, y adelante, en una vasta plaza, se erguía la construcción más grandiosa de Persépolis. Frente al visitante que sale de las puertas de todas las naciones, se extiende un bosque de piedra. Esta es la Apadana, el salón de audiencias. 72 columnas se alzan hacia el cielo, perdiéndose en la altura. Cada una mide 24 metros, la altura de un edificio moderno de 8 pisos. Sus esbeltos troncos acanalados crean una sensación de espacio infinito, que a la vez oprime y maravilla. Todo el salón ocupa una superficie de 12.000 metros cuadrados. Aquí, durante las grandes recepciones, podían reunirse al mismo tiempo 10.000 personas. Toda la élite del imperio, desde sátrapas hasta comandantes militares. Dentro del salón reina una penumbra fresca. La luz apenas entra por las aberturas cerca del techo, reflejándose en la piedra pulida. Muy arriba, sobre nuestras cabezas, se extiende un techo hecho con gruesas vigas de preciado cedro del Líbano. Su madera, impregnada de resinas, desprende un sutil aroma a pino que se mezcla con el olor de los incienso. La superficie de la madera está cubierta por finísimas láminas de oro, que brillan en la penumbra, formando sobre las cabezas de los visitantes una especie de cielo estrellado. Los capiteles de las columnas tienen forma de cabezas gemelas de toros o grifos. No solo sostienen el techo,
sino que llevan sobre sí todo el peso de la grandeza imperial. Para entrar en esta sala, hay que subir por una de las dos monumentales escaleras. Sus paredes son una enciclopedia de piedra del Imperio Aqueménida. No hay escenas de batallas ni ejecuciones. En cambio, hay una procesión interminable, congelada en piedra. Los relieves representan con precisión documental el desfile de Nauruz. Los 23 pueblos del imperio, desde los lidios hasta los indios, avanzan en riguroso orden, llevando animales y ofreciendo tributos. Cada pueblo es reconocible por su vestimenta, peinados y rasgos faciales. No es una decoración, es una ideología esculpida en piedra. Un recordatorio eterno de que todos los caminos conducen a Persépolis, al trono del Rey de Reyes. Aquí, el imperio mostraba su unidad a través del ritual y la diplomacia. Pero para demostrar su poderío militar, el rey contaba con otra sala, aún más amplia. Si la Apadana era el escenario para la diplomacia, entonces la sala contigua servía como teatro de la guerra. Este es el Salón del Trono, o la Sala de las 100 columnas. En extensión, supera a la Apadana. En lugar de 72 columnas, aquí hay exactamente 100. Están más juntas, lo que crea una sensación no de amplitud, sino de una masa abrumadora. El aire parece más denso y los pasos suenan más apagados. Los relieves en las paredes también son diferentes. En lugar de procesiones pacíficas, aparece el rey enfrentándose a monstruos mitológicos, leones alados y toros. Los atraviesa con su lanza, afirmando su papel de defensor del orden contra las fuerzas del caos. Fue aquí donde el rey recibía a los generales, donde se alineaban filas de guardias inmortales, con armaduras completas, y donde se discutían los planes de campañas que decidían el destino de pueblos enteros. Más allá de los salones oficiales, se encontraban los palacios personales de Darío y Jerjes. Espacios más privados, pero igual de lujosos, ocultos a la vista de los embajadores. Sin embargo, el verdadero corazón económico de todo el complejo era la tesorería. No un simple almacén, sino el centro financiero del imperio. En sus frescos y bien protegidos salones se guardaba el tributo de todas las satrapías: ritones de oro de Lidia, lingotes de plata de Egipto, lapislázuli de Bactria. Carros rechinantes traían estas riquezas, y los escribas registraban con precisión cada gramo en tablillas de arcilla. Desde allí, se distribuían la plata y el grano a los trabajadores que levantaban estos muros. Banco, tesoro y centro logístico, todo en un solo edificio que alimentaba toda la maquinaria imperial. Pero la solución de ingeniería más brillante de Persépolis estaba oculta a simple vista, profundamente bajo las losas de piedra. Toda la enorme plataforma está atravesada por una compleja red de canales de agua subterráneos. Este sistema, conocido como Qanat, es una verdadera ciudad bajo tierra. Los túneles, excavados en la roca a varios metros de profundidad, recolectaban el agua de lluvia y de los acuíferos de las montañas cercanas, y la distribuían por todo el complejo. Regaban las fuentes en los jardines reales, proporcionaban agua fresca a los palacios y drenaban el exceso durante las lluvias intensas, protegiendo las construcciones de posibles daños. Miles de personas caminaban sobre estas losas sin imaginar que bajo sus pies corría un río. Salones para diplomáticos, salones para guerreros, palacios para reyes y tesoros para sus riquezas. Todo un ecosistema de poder que funciona con la precisión de un reloj suizo. Pero incluso el reloj más exacto se crea para medir el tiempo hasta el evento principal. Todo ese poder, toda esa piedra y ese oro sirvieron como escenario para un solo día al año, que era el verdadero alma de Persépolis. Este gigantesco mecanismo de piedra, poder y riqueza no fue creado para la guerra ni para la administración cotidiana. Surgió para un único evento anual, el Navruz, el Año Nuevo Persa, que se celebra en el día del equinoccio de primavera. Durante todo el año, la ciudad escenario permanecía casi vacía, y sus salas resonaban con el eco de los pasos de la guardia. Esperaba ese momento único en que el día iguala a la noche, cuando la naturaleza despierta de su sueño invernal.
En ese día, Persépolis dejaba de ser solo piedra y se convertía en el corazón del mundo, donde confluía la sangre de todo el imperio. Esta celebración, cuyo nombre significa Nuevo Día, tiene raíces profundas en el zoroastrismo. Para los persas, no era simplemente el comienzo del año calendario. Era un ritual cosmológico que simbolizaba la victoria de la deidad suprema Ahura Mazda, la encarnación de la luz y el orden, sobre las fuerzas de la oscuridad y el caos. Cada primavera, el mundo parecía renacer. El fuego, sagrado para los zoroastrianos, tenía un papel central en los rituales. Los sacerdotes, vestidos de blanco, encendían las llamas en los altares, y su humo, con aroma a enebro y sándalo, elevaba al cielo oraciones por la fertilidad, la justicia y la prosperidad. Al celebrar Nauruz, cada habitante del imperio, desde el rey hasta el campesino más humilde, se convertía en partícipe de la eterna lucha entre el bien y el mal, afirmando con su ritual la victoria de la vida. El imperio aqueménida desapareció hace más de 2000 años. Las columnas de Persépolis se convirtieron en ruinas, y los nombres de sus reyes pasaron a manos de los historiadores. Pero la idea resultó ser más duradera que la piedra. Hoy, el Nowruz sigue siendo celebrado por 300 millones de personas, desde los Balcanes hasta Asia Central, lo que lo convierte en una de las festividades continuas más antiguas en la historia de la humanidad. Las familias todavía se reúnen alrededor de la mesa festiva, encienden hogueras y se desean mutuamente nueva felicidad. El escenario de piedra construido para esta celebración ha sido destruido, pero el espectáculo en sí continúa. El camino hacia la Apadana transcurre bajo el cielo abierto. El sol calienta la piedra bajo los pies, pero de las paredes emana frescura. El aire es denso y pesado, impregnado con una mezcla compleja de aromas. El humo dulce de los inciensos que portan los sacerdotes se combina con el aroma especiado de la carne asada que llega desde las cocinas. Esta estela fragante acompaña a las delegaciones a lo largo de todo el recorrido. Por encima del murmullo de miles de voces que hablan en decenas de idiomas, flotan sonidos claros y agudos de flautas y punteos de liras. Los músicos están alineados a lo largo del camino, y sus melodías guían la procesión hacia adelante. Toda esta escena quedó grabada en los relieves de las escaleras de la Apadana con el más mínimo detalle. La procesión de Nowruz, inmortalizada en piedra. El delegado, guiado por el maestro de ceremonias de la corte, finalmente se presenta ante el trono. Se arrodilla y extiende su ofrenda. Tejidos finamente elaborados, un vaso de oro o un caballo de raza. Pero esto no marca el fin del ritual, es solo su comienzo. El intercambio de regalos era un acto de reciprocidad, no una simple recolección de tributos. El rey no solo aceptaba la ofrenda, a cambio, entregaba un regalo que muchas veces superaba en valor al recibido. Podía ser un manto honorífico, un arma incrustada o un pesado brazalete de oro. Este gesto convertía al súbdito en un aliado, y el tributo en una muestra de lealtad y respeto. El imperio se sostenía no solo con la fuerza de las armas, sino también con esta delicada red de compromisos mutuos y generosidad. Después de la ceremonia, comenzaba un banquete cuyas proporciones asombraban la imaginación. Durante las celebraciones, se alimentaba a 15,000 personas cada día. En enormes cocinas ubicadas detrás de los palacios, cientos de cocineros preparaban comida para todos, desde sátrapas y embajadores hasta guardias y sirvientes. El historiador griego Jenofonte, familiarizado con las costumbres persas, señalaba que los chefs en la corte real constantemente inventaban nuevos platillos, como complejos guisos agridulces y arroz teñido con el preciado azafrán. Y esta generosidad no se limitaba solo a la élite. Incluso los trabajadores comunes, según las tablas de pagos, recibían raciones adicionales de vino y carne durante las festividades. En esos días, todos los que se encontraban en Persépolis, desde el rey en el trono hasta el cantero en su choza, eran invitados a la gran fiesta del imperio. En el año 334 antes de nuestra era, el ritmo pausado y eterno de Persépolis fue interrumpido. Al oeste, a miles de kilómetros de las salas ceremoniales, una nueva y veloz fuerza invadió Persia.
La lideraba un rey de 22 años, Alejandro Magno. En 4 años destruyó el imperio aqueménida, un estado que había tardado 2 siglos en formarse y parecía tan inquebrantable como las rocas al pie del Monte Misericordia. La ola de conquistas avanzaba sin detenerse. Primero, la batalla del Gránico. Luego, la devastadora derrota de los persas en Isos. Y finalmente, el enfrentamiento decisivo en Gaugamela, tras el cual el ejército persa dejó de existir como fuerza unificada. El rey de reyes, Darío III, heredero de Ciro y Jerjes, huyó del campo de batalla. De gobernante del mundo pasó a ser un exiliado perseguido. Las satrapías caían una tras otra. Las antiguas capitales, Babilonia y Susa, abrieron sus puertas sin resistencia. El imperio había caído. En enero del año 330 antes de nuestra era, la vanguardia del ejército macedonio llegó a Persépolis. La ciudad nunca fue una fortaleza. No tenía muros defensivos poderosos. Su única defensa era la grandeza, y su única arma, la autoridad. Y no decidió luchar. El guardián del tesoro real, un persa llamado Tiridates, envió él mismo un mensajero para encontrarse con Alejandro y abrió las puertas al conquistador. El ejército macedonio entró en la gran plataforma no al sonido de las espadas, sino en completo silencio. Las columnas de la Apadana los recibieron con mutismo. Los relieves en las escaleras miraban a los nuevos dueños con la misma indiferencia con que observaban las procesiones de tributos. Alejandro entró en la ciudad como un señor al que le entregaron voluntariamente las llaves del mismo corazón del imperio caído. Pero su triunfo estaba ensombrecido. En el camino hasta aquí, en las montañas, ya había visto aquello que convertiría esta victoria sin sangre en el prólogo de una venganza brutal. De camino a la ciudad, antes de que su ejército cruzara los salones principales, Alejandro encontró a 800 artesanos griegos. Eran ancianos que los persas habían traído de las ciudades jónicas. Pero no eran simples prisioneros. Los mantenían allí como instrumentos vivos, mutilándolos a propósito para eliminar cualquier idea de escape. A uno le faltaba una mano, a otro una pierna, y un tercero tenía una marca quemada en el rostro. Eran un testimonio viviente de la crueldad del imperio. Para Alejandro, criado con los ideales de libertad helénica, esa escena fue una ofensa personal. El cálculo político frío del conquistador dio paso a una furia ciega. La guerra por el territorio se convirtió en una guerra por venganza. Durante 3 meses, el ejército macedonio permaneció en Persépolis. Pero no fue un tiempo de descanso, sino de saqueo metódico y organizado. Los soldados abrieron la tesorería, el corazón financiero del imperio, y empezaron a extraer todo lo que se había acumulado allí por generaciones. 120,000 talentos de oro y plata, una fortuna capaz de financiar una guerra interminable. Vasijas preciosas, vestimentas reales, armas incrustadas con piedras preciosas. Todo se amontonaba, listo para ser enviado. Según Plutarco, para transportar estos tesoros se necesitaron 10,000 mulas y 5,000 camellos. Durante varias semanas, este flujo interminable de animales cargados avanzó hacia el oeste, llevándose la riqueza que había construido y sustentado a Persépolis. El clímax llegó en abril o mayo del año 330 antes de nuestra era. En el palacio de Jerjes, el gran enemigo de Grecia, Alejandro organizó un banquete para sus generales. El vino corría sin descanso. El aire estaba denso por el humo de las antorchas y las carcajadas. En medio de la celebración, tomó la palabra la hetaira ateniense Taís, compañera del general Ptolomeo. Les recordó a todos que 150 años atrás, el ejército persa bajo el mando de Jerjes había incendiado la sagrada Acrópolis en su ciudad natal, Atenas. Llamó a vengarse, a quemar la capital bárbara como respuesta. La multitud ebria rugió. Alejandro, llevado por el impulso, tomó una antorcha y encabezó la procesión. La primera en arrojar la antorcha fue la propia Taís, directo contra las murallas del palacio de Jerjes. Construido con cedro libanés seco, se encendió al instante, como una pira funeraria. El fuego, que comenzó como un acto impulsivo y ebrio, se convirtió en una tormenta incontrolable,
Desde el palacio de Jerjes, las llamas se extendieron al techo de la Apadana. Las placas doradas sobre las vigas de cedro se derretían y caían como lluvia de fuego. Pronto, el salón del trono de las 100 columnas también ardió. El fuego alcanzó incluso la ya saqueada tesorería. La ciudad, que había sido construida durante 200 años por maestros libres de todo el mundo, se consumía en cuestión de días. Durante la noche, el resplandor era visible a decenas de kilómetros. Iluminaba la llanura como si un segundo sol infernal hubiera salido sobre ella. 2500 años después, el viento se desliza entre los restos de las columnas. Esa piedra caliza pura y gris oscuro, que alguna vez brilló bajo el sol, ahora lleva cicatrices eternas. Sobre las piedras aún se pueden ver marcas negras de quemaduras, una prueba tangible de aquella noche en que Thaís lanzó su antorcha. No es una suposición de los historiadores, sino un hecho forense. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones en 1930, encontraron bajo las ruinas una capa de ceniza de hasta 1 metro de espesor. El fuego fue tan intenso que dejó hollín incrustado en las columnas que sobrevivieron, un hollín que ni la lluvia ni los siglos pudieron borrar. A pesar de la destrucción, mucho ha sobrevivido. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a Persépolis Patrimonio de la Humanidad. Hoy, en Apadana se han restaurado 14 columnas, que apenas dan una idea débil de cómo fue aquel bosque de piedra. Las puertas de todas las naciones y sus guardianes, los Lamassu, se conservan casi intactos, al igual que los relieves en las escaleras. Todavía se pueden distinguir allí los detalles más pequeños de la ropa, los peinados y los regalos que llevaban las delegaciones. El mejor conservado es el Palacio de Darío, Tajar, que quedó al margen del incendio principal. Las llamas solo chamuscaron sus bordes, preservando para nosotros el palacio más antiguo y personal de todo el complejo. Plutarco escribió que Alejandro más tarde se arrepintió de lo que había hecho. Cuando se le pasó la borrachera, comprendió que no había destruido simplemente el palacio de un tirano, sino un monumento a la colaboración humana, construido por manos libres de todo el mundo. Pero la ironía más sorprendente de esta historia está relacionada con quien inició el incendio. Thaís, una cortesana ateniense, se casó con el general Ptolomeo. Tras la muerte de Alejandro, él se convirtió en faraón de Egipto y fundó una dinastía. Y fue precisamente él quien creó la Biblioteca de Alejandría, el mayor repositorio de conocimientos del mundo antiguo. La mujer cuya antorcha destruyó un símbolo cultural, contribuyó a la creación de otro, aún más grandioso. La piedra se consumió por el fuego. El imperio aqueménida cayó. El reino de Alejandro se desintegró justo después de su muerte. Pero la idea por la que se construyó Persépolis resultó más fuerte que el fuego y más duradera que los conquistadores. El espíritu de Nowruz, la fiesta de la renovación y la unidad, sigue vivo. Como hace miles de años, el día del equinoccio de primavera, cientos de millones de personas en todo el mundo celebran el nuevo día. Se reúnen en familia, encienden luces y festejan la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y en este ritual, que se transmite de generación en generación, continúa viviendo el alma inmortal de la ciudad consumida por las llamas.